Muchas gracias. Continuamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 y 2014/24 del 26 de febrero de 2014. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidenta. Egun on, buenos días. La contratación pública es una actividad económica de gran trascendencia que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo políticas transversales y, desde luego, incidir en la consecución de fines públicos de interés general distintos del propio objeto de cada contrato considerado individualmente, pero con la virtualidad, además, de mejorar su calidad y sin exceder los límites que impone el obligado respeto a los principios generales que rigen la contratación. Y en este contexto hay que reconocer que en el anteproyecto presentado por el Gobierno ha sido mejorado porque se han incorporado multitud de enmiendas, muchas de ellas, además, transaccionadas con el resto de grupos políticos. En definitiva, una ley prácticamente consensuada al 90% en una ponencia, desde luego la del Congreso, donde ha primado la predisposición, la voluntad y el acuerdo. Hemos negociado, nos hemos entendido y todos los grupos hemos cedido, logrando una ley adaptada, por lo tanto, a los objetivos de las directivas comunitarias. Pero también tengo que decir que cuando la ley ha sido remitida al Senado, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Pues que el propio Grupo del PP ha enmendado 3 artículos que habían sido aprobados por unanimidad en la ponencia del Congreso. Desde luego, no seremos nosotros los que digamos que no se pueden interponer enmiendas en el Senado, una Cámara que tiene y debe tener la posibilidad también de mejorar la ley, bien a través de nuevas enmiendas o bien modificando otras. Pero lo que no nos parece acertado es que lo haga un partido que ha dado su voto favorable en la ponencia en el Congreso y cuyo resultado ha sido la aprobación, vuelvo a repetir, por unanimidad de las mismas. ¿Qué ha pasado? Que cuando las debatieron desconocían el alcance de las mismas. Enmiendas que, por cierto, no son técnicas, porque todas ellas lo que pretenden es permitir que en la contratación pública se respeten los convenios colectivos aplicables, es decir, el convenio colectivo de empresa, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones este tipo de convenios se han hecho para, tras un descuelgue, reducir de manera importante condiciones laborales esenciales para las personas trabajadoras, entre ellas las salariales. Lo que en el fondo nos encontramos aquí es un problema relativo a la concurrencia de convenios colectivos previstos en los artículos 82, 83 y 85 del Estatuto de los Trabajadores, que en su última reforma establece la prevalencia del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior y que no nos engañemos, estos son superiores en general al convenio de empresa, ya que, como ha apuntado en muchas ocasiones, se han descolgado del sectorial con condiciones mucho más desfavorables para los trabajadores y trabajadoras. La aplicación del convenio colectivo sectorial en el ámbito de la Silencio, señorías. Les ruego silencio. La aplicación, pues, del convenio colectivo sectorial en el ámbito de la contratación pública no se hace por capricho. La propia directiva ordena a los Estados que establezcan normas específicas para asegurar que se cumpla la normativa laboral en un sentido amplio. Así, por ejemplo, se deduce del artículo 69.5 de la Directiva 24/2014 o también en su considerando 98, en la que se señala que deben aplicarse de conformidad con la Directiva 96/71 los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un contrato, de manera que los aspectos sociales deban respetar las condiciones básicas reguladas en dicha directiva, como las cuantías de salarios. Asimismo, la Directiva Europea 96/71 sobre desplazamiento de trabajadores dispone que los Estados miembros velarán porque, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio que con las condiciones de trabajo y empleo relativas a las materias siguientes que en el Estado miembro donde se efectúe el trabajo estén establecidas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y o por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general. Y luego, en su artículo 3.8, establece que por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general se entenderán aquellos convenios colectivos que deben respetar todas las empresas pertenecientes al sector o profesión de que se trate, correspondientes al ámbito de aplicación territorial de estos. En definitiva, no vamos a apoyar las enmiendas del PP en el ámbito del sector público, básicamente por varios motivos. Porque permitir la aplicación del convenio de empresa permitiría la utilización fraudulenta de estos para reducir significativamente las condiciones laborales, sobre todo las salariales, de las personas trabajadoras en contratos y especialmente en aquellos en que se utiliza intensivamente la mano de obra.
porque debemos prevenir eventuales maniobras por parte de las empresas concurrentes a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios y costes vinculados al contrato en perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la competencia entre licitadores, porque las directivas comunitarias nos dicen que se deben respetar en todo caso las condiciones laborales pactadas en convenios colectivos universalmente aplicables, trasladando la de que se respete el suelo mínimo que se establezca en cada sector productivo como regla única y uniforme para todo el mercado. Porque, además, no se ha respetado el acuerdo de los grupos políticos, ya que, como he dicho anteriormente, esos artículos fueron transaccionados y votados por unanimidad en el Congreso. Y, además, porque nuestro grupo es coherente con la posición que adoptó este grupo en contra de la reforma laboral del año 2012. Gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández Rodríguez. Gracias, señor presidente. Un momento, señor Navarro. Un momento. Señorías, les ruego silencio. Muchas gracias. Continúe. Pues gracias otra vez, señor presidente. Señorías, nosotros vamos a votar a favor de las 3 enmiendas que tratan de lo mismo. Y lo vamos a hacer porque, al remitir al convenio que sea de aplicación, nos parece una formulación, una redacción más neutral. Eso evita que una norma de derecho laboral sea modificada por una de derecho administrativo y, además, por la puerta de detrás. Miren, nosotros estamos de acuerdo con sentarnos y estudiar todas las reformas de la legislación laboral que haga falta, atendiendo al cambio de la realidad social, pero, como digo, no nos parece bien hacerlo por la puerta de detrás y tampoco nos parece bien crear un régimen específico de la legislación de la contratación administrativa en la que rijan normas de derecho laboral distintas que para el resto de los contratos. Pero también me gustaría decir que aquí unos votaremos a favor y otros en contra, pero que esto no debería enturbiar el trabajo realizado. Señorías, desde que este proyecto llegó a la Cámara, nosotros defendimos su importancia, defendimos que no debía tratarse como una mera adaptación burocrática a las directivas europeas, sino que debía aprovecharse para una reforma en profundidad. Señorías, de lo que estamos hablando aquí es sencillamente de la correcta utilización del dinero público. Cuando la contratación pública no funciona, cuando no hay transparencia, cuando se produce la captura de los órganos de contratación por los agentes económicos, cuando se utiliza para fines distintos a atender a necesidades públicas, cuando no hay concurrencia, se produce un campo abonado para la corrupción. Tanto para la corrupción dura, lo que ha sido la financiación de los partidos y de los agentes que intervenían en el proceso, que esperamos haya sido relegado al olvido, como la blanda, que es la utilización partidista o electoralista de la contratación, que me temo que no está relegada al olvido, se produce lo que en Sudamérica se llama capitalismo de compinches y que aquí hemos dicho alguna vez capitalismo de amiguetes. Por eso, para nosotros, la reforma de la Ley de Contratos es una de las 3 palancas que queremos usar para desterrar la corrupción y el amiguismo, para acabar con el capitalismo de compinches. Una de estas 3 palancas se está trabajando ahora mismo desde la Comisión de Fomento, es conseguir la firma de un gran pacto de infraestructuras, con el que queremos alejar la politización de las decisiones de inversión en infraestructuras. Algo más fácil de decir que lograr, pero estamos en ello. La segunda de las palancas está a caballo entre la Comisión de Fomentos y la Ley de Contratos. Ya se aprobó una enmienda al respecto en los presupuestos generales de 2017, es la creación y dotación de una Oficina Nacional de Evaluación, que debe encargarse de evaluar las infraestructuras con criterios no solo de sostenibilidad económica, sino de rentabilidad socioeconómica. La tercera de las patas, y me gustaría destacarlo, se ha conseguido con esta ley. Miren, decía un proyecto de ley de contratos sobre servicios públicos con el fin de establecer
ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos. Esto es lo que decía la primera ley de contratos públicos en España, de 1852. Llevábamos 160 años cometiendo errores similares. Señorías, todos los problemas en la contratación pública, todos los abusos, se han intentado atajar poniendo más burocracia, más burocracia. Hemos conseguido una ley que es un mastodonte a base de meter más burocracia. Nosotros lo hemos enfocado de otra manera. Nos lo hemos enfocado creando un supervisor independiente, una autoridad independiente que regule, que sea capaz, que tenga competencia para emitir instrucciones de obligado competencia y que supervise la contratación. Y esto no es algo que nos hayamos inventado, porque nos lo pedía la Unión Europea. Estamos muy satisfechos con esto. Y estamos muy satisfechos también dentro de todo lo que se ha enmendado, porque aquí ha habido un trabajo de todos los grupos, ha habido un trabajo de consenso y ha habido un afán serio de llegar a acuerdos por parte de todos los grupos presentes en la ponencia. Y estamos contentos del trabajo realizado en lo que se refiere a las pymes. Nos hemos preocupado mucho de abrir el mercado de la contratación a las pymes. Y esto lo hemos hecho, por ejemplo, asegurando que la división en lotes sea la norma. Pero además nos hemos preocupado en evitar los abusos en el pago a los subcontratistas. No tenía mucho sentido que la ley de morosidad establezca el pago de la Administración al contratista principal, pero se desentienda del pago al subcontratista. Pues bien, nosotros hemos hecho cosas tan importantes como no aceptar la posibilidad del pacto entre partes que establezcan plazos superiores a los establecidos por la ley de morosidad. Hemos contribuido a potenciar el uso de la factura electrónica. Hemos establecido la obligación por parte de la Administración de comprobar el pago a los subcontratistas en determinados supuestos e incluso hemos introducido la posibilidad de que el órgano de contratación introduzca en los pliegos la posibilidad del pago directo. Tenemos también mucho más. Hemos sido sensibles a asuntos medioambientales, a la contratación de servicios sociales. En conjunto, quería resaltar que ha sido un trabajo intenso y que creo que el resultado ha sido razonablemente bueno. Sin embargo, la aprobación de esta ley no es el final del camino, es decir, ese objetivo de conseguir que el dinero público se use correctamente, porque ahora corresponde al Gobierno velar porque lo aprobado, entre ellos nuestro supervisor, se cumpla y a nosotros nos corresponde velar porque así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Honorato Chulián. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, quería dar las gracias a los integrantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan en tribuna, concretamente a la gente de CEPES, pero también nos han acompañado durante toda la tramitación de esta ley, no solo ellos, sino muchos colectivos, y que creo que sin su duro trabajo durante todo este tiempo, acompañando también el nuestro, hubiera sido imposible que el texto de la ley resulte tal como va a resultar. Así es que muchas gracias. Me gustaría empezar diciendo que, en realidad, la discusión de hoy no tendría que tener lugar. ¿Y por qué no tendría que tener lugar? Lo explico un poco remitiéndonos a los inicios de la tramitación de esta ley. A finales de noviembre del año pasado, el Gobierno remitía al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de contratos del sector público, un proyecto de ley que nuestro grupo, no solo nuestro grupo, pero nuestro grupo consideró en ese momento insuficiente, que no transponía los elementos de la directiva y además no abordaba los grandes retos de la contratación pública de nuestro país. Presentamos en su momento una enmienda a la totalidad que fue rechazada, pero esto no nos hizo decaer y trabajamos duramente para presentar enmiendas que pudieran mejorar ese texto, con en total 186 enmiendas, dirigidas fundamentalmente a tres objetivos. Por un lado, lo que hemos podido llamar la democratización de la contratación pública, es decir, lograr que ese 18% del PIB no sea coto vedado de las grandes empresas, sino que pudieran tener entrada las pymes, los autónomos y las ofertas de empresas y de entidades
actividades con mayor sensibilidad social y ambiental. En segundo lugar, también la eficiencia, evitando los sobrecostes y, además, desterrando la dictadura del precio sobre la calidad, porque nos parece que lo barato al final sale caro. Y, en tercer lugar, perseguir la corrupción y conseguir una mayor transparencia. Después de un duro trabajo en la ponencia, creo que todos los ponentes, las personas ponentes de esta ley, coincidiremos en que ha sido un trabajo duro, un trabajo intenso, pero donde realmente ha habido voluntad y necesidad de encontrar un consenso, de encontrar acuerdos y de negociar. Y quizás de encontrar un texto en el que se pudieran integrar los máximos consensos posibles, ¿no? que realmente es el texto que se puso encima de la mesa en el trabajo de la ponencia y que demuestra que realmente cuando hay voluntad política de acuerdo, voluntad política de diálogo, se pueden abrir vías de diálogo y se pueden abrir vías de consenso. Este texto incorporaba hasta 115 enmiendas de nuestro Grupo confederal y no me resisto a señalar algunos de los logros que me parecen más importantes e interesantes que se incorporan. Va a ser imposible relatar todos, son muchos, pero me parece que es importante destacar cómo a partir de mañana el precio no será el criterio fundamental para evaluar las ofertas, sino que la calidad estará por encima del precio. Las cláusulas sociales permean todo el desarrollo de la ley, todo el articulado de la ley, desde el artículo 1 hasta en todo su desarrollo. Se consigue la reserva de contratos para entidades de economía social, la garantía de los salarios, por ejemplo, pueden ser causa de resolución de contratos el impago de salario, obligación de las administraciones públicas de retener los pagos en caso también de impago de salarios de los contratistas a los trabajadores y trabajadoras, consulta a organizaciones sociales durante el trámite de adjudicación. En cuanto a las pymes, también muy importantes los avances que se consiguen, generalizando la posibilidad del pago directo a los subcontratistas, también rebajando criterios de solvencia para empresas de primera creación y generalizando la división por lotes. En cuanto a la transparencia, también hay avances importantes. Se publica prácticamente todos los hechos que tienen que ver con el procedimiento de contratación, se publica en el perfil del contratante, se baja por fin la cuantía de los contratos menores, se acaba con las instrucciones, se democratiza el acceso al recurso especial de contratación, introducimos un procedimiento totalmente nuevo. Un momento, señora Honorato, un momento, por favor. Sí. Por favor, señoría, le ruego silencio. No se está escuchando a la oradora y es la que se tiene que escuchar. Gracias. Muchas gracias. Continúe. Introducimos, como digo, un procedimiento totalmente nuevo, ágil, objetivo, transparente, de fácil acceso para las pymes. También es cierto que no son todos logros, también hay algunos peros que ya señalamos en la tramitación aquí en el Congreso. Fundamentalmente, para nosotros, el que mayor inquietud nos generaba era el relativo a todo lo que tiene que ver con el mecanismo de supervisión. Nos parece que el mecanismo de supervisión queda cojo porque es excesivamente complejo y a la postre se incardina en el Ministerio de Hacienda. Nos parece que para una oficina realmente independiente de supervisión no podría estar encadernado en el Ministerio de Hacienda. Tampoco nos convence la naturaleza de las tarifas de las concesiones de obra y servicio, ya que se considera su carácter no tributario. No estábamos de acuerdo con eso. Y también nos parece que hemos aprovechado una ocasión para establecer un carril ancho, amplio, fácil de recuperación de servicios públicos privatizados. No obstante, como digo, este fue el texto que se consensuó en el trámite de la ponencia y, como decía al principio, no deberíamos estar aquí ahora debatiendo esto por una razón sencilla, porque no esperábamos que en el Senado se hiciera valer el Partido Popular de su mayoría absoluta para modificar aquello que ya habíamos trabajado en el seno del Congreso. Nos parece que por una cuestión de forma no estamos de acuerdo con este método, ya que habíamos empleado un largo tiempo en ese trabajo en el Congreso, pero tampoco estamos de acuerdo con el fondo, ya que nos parece que estas enmiendas pueden abrir la posibilidad a descuelgues de convenios sectoriales más garantistas y encontrarnos en situaciones en las que hay una competencia por tirar los precios de los salarios para conseguir contratos administrativos. Por lo tanto, como digo, vamos a votar en contra. En cualquier caso, me parece importante reseñar, con independencia de que se aprueben estas 3 enmiendas del Partido Popular, mejor si no se aprueba, pero con independencia de que se apruebe, nos parece que el texto que verá la luz a partir de los próximos días, la nueva ley de contrato del sector público de nuestro país,
No es el proyecto que presentó el Partido Popular, no es el proyecto que trajo el Gobierno a esta sede, sino es una ley mejor, una ley híbrida, una ley que parte de las aportaciones de todos los grupos políticos de esta Cámara y que va a permitir mejoras tangibles, una contratación más transparente, de calidad, con sensibilidad social. Tampoco nos engañamos, sabemos que queda mucho trabajo, sabemos que quedan tareas pendientes, pero estamos orgullosas de haber ayudado a construir la primera parte del camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Honorato. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Serrano Jiménez. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nunca pensábamos que volvería al Congreso de los Diputados la Ley de Contratos del sector público, después de pasar por el Senado y más tras un largo periodo de tramitación donde el diálogo y el consenso de todas las fuerzas políticas consiguió que se creara un clima de trabajo en favor del interés general y de los muchos sectores y colectivos a los que afecta esta ley. No en vano sabemos que la contratación pública supone en España casi el 20% del Producto Interior Bruto. Pero, claro, no somos ingenuos. Intuíamos que la voluntad de acuerdo del Grupo Parlamentario Popular solo era un espejismo, una necesidad, no una voluntad ni un convencimiento. En su ADN no están ni las cuestiones sociales ni las cuestiones medioambientales. Y así lo hemos comprobado, pues en cuanto el texto remitido del Congreso ha llegado al Senado, donde cuenta con la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular, le ha faltado tiempo para enmendarla y han preferido que el texto vuelva a esta Cámara, aumentando la demora que ya arrastra la tramitación y el riesgo de penalización de Bruselas por el retraso de 18 meses en la transposición de las directivas europeas. Y sí, dirá que solo en 3 artículos, pero ¿qué 3 artículos han tocado, señorías? Aquellos que afectan a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más débiles, aquellos que afectan a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de servicios públicos, de muchos servicios públicos que ustedes privatizaron y llevaron a la gestión indirecta y ahora sufren las consecuencias de esas decisiones políticas y están viendo cómo su trabajo está mal pagado. No se reconocen sus derechos y encima los beneficios se los llevan otros, es decir, los empresarios adjudicatarios. Estas son las consecuencias de haber privatizado, por ejemplo, la seguridad en los aeropuertos, en las estaciones de tren. Y le hago una pregunta a modo de ejemplo de esa precarización de la que hablo. Soy cordobesa y me pueden decir por qué los 52 vigilantes de seguridad de las estaciones de tren de Córdoba y provincia, trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria, a la que Adif le adjudicó el contrato en el año 2015, no le han pagado su nómina desde agosto. ¿Y ahora qué? ¿Pueden reclamarle a Prosegur, que es la nueva empresa adjudicatoria y ha subrogado a los trabajadores? ¿Van a perder sus salarios como ya les pasó en otra ocasión? ¿Se ha interesado el Ministerio de Fomento por ver si se ha cumplido el pliego de condiciones, por ver si se ha resuelto el contrato y en qué condiciones? ¿Alguien del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, de Adif, del Grupo Parlamentario Popular se ha preguntado cómo viven estas familias sin cobrar desde agosto? Señorías del PP, ¿a ustedes les preocupa la clase trabajadora de este país? Les pregunto. Y pese a este panorama, señorías del Partido Popular, ustedes se entretienen en corregir lo que por unanimidad de la ponencia se había acordado, la protección de los trabajadores de empresas adjudicatarias de servicios públicos. Sus compañeros del Partido Popular en el Senado le han quitado de nuevo la máscara, le han puesto al descubierto y de nuevo vemos lo que son. El partido de la reforma laboral más dañina para millones de trabajadores españoles. Se les ve el plumero otra vez e insiste en la destrucción de la jerarquía de los convenios y no sirve de nada que digan que es una decisión o una precisión técnica.
Estas enmiendas corrigen la referencia de cumplimiento de las obligaciones laborales como criterio de adjudicación, como condición o ejecución o como causa de penalización a los convenios sectoriales y pone en su lugar los convenios de aplicación. Y, como saben, señorías, la reforma del Partido Popular dio prioridad a los convenios de empresa sobre todos los demás. Al empresario le basta con hacer su convenio de empresa ajustadito y ala, a contratar. ¿No creen que es más digno primar en la contratación pública a aquellos licitadores que estuvieran asumiendo mayores niveles salariales a través del convenio sectorial? Que no nos engañemos, es siempre más beneficioso para los trabajadores que el de empresa. De modo que estas enmiendas no tienen nada de técnica y suponen abundar en la transferencia de rentas salariales al capital, que en eso consiste, en el fondo, su reforma laboral. Todo ello a costa de seguir manteniendo e incrementando la precariedad laboral. ¿Dónde está la primavera del empleo que vive este país, según la ministra Báñez? A esa primavera, en caso de existir, últimamente se le han caído las hojas, como se le han caído a ustedes las caretas. ¿Será por eso de que estamos en otoño? Clavar la bandera de la reforma laboral en la Ley de Contratos del sector público es para el Grupo Socialista una especie de puya que no estamos dispuestos a apoyar. Todo lo contrario. Señorías, al Grupo Parlamentario Socialista no le gustó el proyecto que hace ya casi un año remitió el Gobierno a esta Cámara, un proyecto que tenía la obligación de recoger el mandato de la normativa europea. Directivas que indicaban que la normativa española en materia de contratación pública debía ser más transparente para luchar contra la corrupción, que debía incorporar cláusulas sociales y medioambientales, favorecer el acceso a las pymes a la contratación pública y establecer un sistema de gobernanza. En definitiva, favorecer la contratación pública socialmente responsable, eficaz y eficiente. El proyecto adolecía de muchas de esas cuestiones y por ello desde el Grupo Parlamentario Socialista entendimos que había que mejorar dicho texto a través de las enmiendas que nos estaban haciendo llegar diferentes colectivos, asociaciones, gobiernos autonómicos, la Federación Española de Municipios y Provincias, entidades y expertos en la materia, a todos los cuales les agradecemos sus aportaciones. Y el Grupo Parlamentario Socialista presentó 400 enmiendas dirigidas a humanizar la propuesta del Gobierno. Y fruto de nuestro compromiso con los trabajadores se han introducido mejoras en el proyecto de ley para que haya una contratación pública socialmente responsable, basada en criterios sociales y medioambientales, que favorezca el acceso a las pymes y la protección del subcontratista, que los criterios de adjudicación no sean exclusivamente el precio, sino que prime a la hora de la adjudicación la oferta económicamente más ventajosa en relación con la calidad-precio, y que se tengan en cuenta el coste de los salarios en aquellos contratos donde el objeto principal del servicio sea la mano de obra. Conseguimos mejorar el texto presentado por el Gobierno en base al consenso, a la voluntad política y al diálogo de todos los presentes en la ponencia. Pero, ¿era suficiente esto para el Grupo Parlamentario Socialista? Pues no, porque a pesar de la predisposición del Gobierno, más por necesidad que por voluntad e ideología, insisto, consideramos que seguía teniendo dicho proyecto carencias y dos líneas rojas para el Grupo Parlamentario Socialista. Esta ley limitaba bastante las opciones de remunicipalización de servicios y además suprime el contrato de gestión de servicios públicos, una figura muy arraigada en nuestro derecho que ha mostrado su eficiencia en la prestación de servicios públicos del Estado social y que es perfectamente compatible con el mandato de las directivas europeas. Señora Serrano, tiene que ir acabando. Sí, gracias, señor presidente. Voy terminando. Debido a estas cuestiones, el Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo en la Comisión de Hacienda del pasado 27 de julio, donde se aprobó el proyecto de ley de contratos del sector público a la vista del informe elaborado por la ponencia. Pero ahora, señorías, no nos podemos abstener en estas tres enmiendas introducidas con nocturnidad y alevosía en el Senado. Esta ley era una oportunidad para el Gobierno para establecer desde la propia Administración y a través de la contratación pública medidas que garantizaran
la reversión de la injusta situación social, laboral y empresarial propiciada por los años de su mayoría absoluta con la excusa de la crisis. Y, sin embargo, lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, cuando se ha visto con mayoría absoluta en el Senado, es volver a recortar los derechos de los trabajadores. Han perdido una oportunidad. Sí, termino. Gracias. Han perdido una oportunidad de devolver lo que es de los trabajadores. Señorías, más de lo mismo en la actuación del Grupo Parlamentario Popular con respecto a los trabajadores en esta ley. Más precariedad y más pobreza para este país y para los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Bravo Baena. Muchas gracias, presidente, ministro, señorías. Hoy finaliza la tramitación de lo que hace unos meses era el anteproyecto de transposición de ley de directiva y hoy tenemos lo que es la nueva ley de contrato del sector público. El camino no apuntaba fácil, más bien todo lo contrario. La situación política parecía insinuar que el acuerdo iba a ser prácticamente imposible, pero la realidad ha sido otra. Hoy tenemos la nueva ley de contrato del sector público. Esa ley que tiene una incidencia directa en lo que va a ser la creación de empleo y en el crecimiento económico de este país. No en vano representa el 20% del Producto Interior Bruto y representa también afectar al sector público y al sector privado. Permítame una licencia, permítame que mi exposición solo vea lo positivo de lo que representa esta ley, lo bueno que trae esta ley y lo bien que han trabajado el conjunto de las fuerzas políticas representadas en este Pleno. Han trabajado muy bien, aunque no todos compartan mi opinión. Dos cuestiones diferentes en el planteamiento. ¿Qué es lo que ha aportado la ley y cómo hemos llegado hasta aquí? Principales hitos que hemos conseguido. Se planteaba necesario mejorar la relación calidad-precio y creo que lo hemos conseguido, incluyendo aspectos cualitativos, medioambientales, sociales, laborales e innovadores, vinculados todos con el objeto del contrato. Se ha demostrado una sensibilidad especial hacia el tercer sector. Hemos construido una mejor arquitectura institucional para disponer de unos mejores instrumentos que nos permitan controlar las irregularidades administrativas y la lucha contra la corrupción. Un ejemplo, la Autoridad Independiente de Contratación Pública. En cuarto lugar, por primera vez en la Ley de Contratos hemos incorporado que la Administración pueda pagar directamente a los subcontratistas. Esto significa ser punteros en el ámbito de la Unión Europea, señores. Y no solamente eso, sino que la Administración va a poder controlar los plazos medios de pago, en atención a nuestra ley de morosidad, a reducir esos plazos de morosidad. Hemos establecido también un mayor control de contratación en la entidad del sector público, especialmente del instrumental. ¿Cómo? Eliminando las instrucciones y normas internas de contratación. También era importante trabajar con las pymes. ¿Qué hemos hecho con las pymes? Hemos dado mayor transparencia al procedimiento administrativo, hemos reducido y simplificado las cargas, hemos hecho una nueva redacción para lo que son los lotes. Y, por último, y para favorecer a aquellas empresas de nueva creación, hemos establecido medidas en materia de solvencia. Además, y como no podía ser de otra manera, si apostamos realmente por la I+D+I, se ha regulado un nuevo procedimiento de asociación para la innovación. Y, por último, los trabajadores. A pesar de que otros piensen que para nosotros son importantes, sí que son muy importantes para el Partido Popular. Por eso seguimos trabajando en la creación de empleo. Hemos establecido obligaciones esenciales para mejorar la calidad de las condiciones de empleo y sus retribuciones, que además, en caso de incumplimiento, justificará la resolución del contrato. De las 3 enmiendas que ustedes han hablado, diputada del PSOE, esas 3 enmiendas son de carácter técnico. Afectan a 3 artículos, 122, 149 y 202. ¿Y saben lo que pretende incorporar? Una coletilla. ¿Saben lo que dice esa coletilla? No dice qué convenio tenemos que aplicar. Dice que aplicaremos el convenio colectivo aplicable vigente, el que decidamos entre todos. ¿Por qué decimos eso? Ustedes han propuesto en la Comisión de Empleo la apertura de una ponencia para hablar del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que habla de contratas y subcontratas. Lo que se decida ahí, con esta coletilla, se transpondrá directamente en lo que es la Ley de Contrato del Sector Público. Eso es lo que se pretendía en el Senado. No había ninguna otra intención más que darle coherencia. ¿Por qué? Porque lo contrario puede producir inseguridad jurídica, conflicto en la aplicación de la norma o interpretaciones contradictorias. De alguna manera, la aplicabilidad de la Ley de Contratos podría ser imperfecta.
En segundo lugar, decíamos, relatemos cómo hemos llegado hasta aquí. Pues mire, esto sí es algo de una ley, es la ley del consenso, del acuerdo, del diálogo, de la cesión de las partes, sí, de la cesión de las partes, para conseguir el objetivo común, que era lo mejor para nuestros conciudadanos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues con la ayuda de 169 entidades que en el trámite de audiencia pública han colaborado. Y el Partido Popular, en la tramitación parlamentaria, ha recibido a más de 60 entidades y colectivos profesionales, al igual que estamos seguros que han hecho todos ustedes. Seguro, todos han recibido a muchísima gente. Esta ley recogió 1.081 enmiendas, 1.081. El más del 90% han sido acordadas, incorporadas o transaccionadas. Eso es la muestra del diálogo. Eso es la muestra, el reflejo de horas y semanas de reuniones en ponencia, de reuniones bilaterales, de reuniones en pasillo, de discrepancias, pero todo con un fin común: aprobar la ley del sector público. Recordemos, esta ley se ha aprobado sin ningún voto en contra, sin ninguno. Y permítame que entre en la parte de agradecimientos. Fue una manifestación unánime de todos los miembros que conformaban la ponencia y la Comisión de Hacienda. Agradecer, y creo que tenemos que reproducirlo, al letrado de la Comisión, al subsecretario de Estado de Hacienda, al director general de Patrimonio. Reconocimiento expreso desde la bancada del Partido Popular a todos los compañeros ponentes del resto de fuerzas políticas. Estamos encantados del trabajo que han realizado y muy contentos. Y no solamente con los ponentes, también estamos y queremos agradecer a aquellos que, no siendo ponentes, han permitido que esta ley tuviese 0 votos en contra, porque somos conscientes que ha habido personas que desde la parte de atrás han ayudado a eso, y creo que es de justicia agradecérselo. Una persona acaparó todos los agradecimientos y quiero resaltarlo en este lugar. El diputado Marí Bosó recogió el agradecimiento de todas las formaciones políticas por su trabajo, por su capacidad de negociación y por su dirección de hecho y de derecho. Permítame que le sume un agradecimiento por mi parte, por la generosidad que ha tenido en permitirme cerrar el debate de esta ley de contratos cuando el auténtico artífice de toda la ley ha sido el diputado Marí. Para hacer justicia a la ley, me parece correcto reproducir algunas manifestaciones realizadas por sus señorías, no del Partido Popular, sino de otras formaciones. Y las digo literales. Esta ponencia, peculiar por su duración y por su voluntad de consenso. Esta ponencia destaca por su cordialidad y entendimiento. Esta ponencia es la voluntad de conseguir el máximo consenso posible, un consenso que vale la pena. Esta es la ponencia que demuestra que la política entendida como la búsqueda de acuerdos, es decir, ennoblece el parlamentarismo. Por ello, permítanme concluir, como reflexión para todos, cuando compartimos ideas y planteamientos desde el respeto a la Constitución, a la ley, al ordenamiento jurídico, el respeto a las instituciones para lo que fueron creadas. Hablo del Congreso, hablo del Senado, hablo del Pleno, hablo de las comisiones, hablo de las ponencias. Cuando atendemos a las recomendaciones de los letrados, cuando atendemos también a nuestro respeto al ámbito internacional en el que nos movemos, principalmente la Unión Europea, seremos capaces, y con esta ley lo hemos demostrado, de construir un futuro mejor para España y para los españoles. Creo sinceramente que los españoles se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Pasamos al punto 33 del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley sobre el precursor.